Muy bien, entonces, como les decía, la idea es que hoy vamos a hablar de absorción en etapas, hablando de aplicaciones. ¿Qué entienden ustedes por absorción de gases? Porque hemos venido hablando de eso desde hace varias clases, pero me pregunto si lo hemos explicado. Bueno, sería como cuando un gas pasa a una interfase líquida o tal vez sólida. Podemos hablar de un soluto que está en un gas. Sí, yo muchas veces un caso como este les diría, bueno, ¿qué es lo que les dice el nombre? Que dice absorción de gases. Entonces hay algo en un gas y lo estamos absorbiendo. ¿Con qué lo estamos absorbiendo? Con un líquido, que es un disolvente, digamos, que tiene afinidad por el soluto y por eso lo absorbe. Entonces, es más, a veces vamos a tener absorción multicomponente, o sea, podemos tener varios componentes, A, B, C, D, y entonces el líquido o el disolvente va a tener diferentes afinidades, y entonces puede ser que absorba más una sustancia y absorba menos otras sustancias. El proceso inverso, existe un proceso inverso que se llama desorción. ¿Cómo creen ustedes que es este proceso de desorción? Tratemos de definirlo, pensando en eso, que es el inverso. ¿Qué sería la desorción? La desorción o arrastre. Y en inglés se llama stripping. Sería La cuando hay un separación. soluto. Dale, dale. Primero uno y luego otra. No, dale, tranquilo, Gabo. Empieza. No, más bien hay un soluto en una fase líquida y el gas lo extrae ese soluto. Exactamente, ajá, exactamente. Y la compañera quiere agregar algo, No, era básicamente eso, profe. está bien. Muy básicamente. Sí, entonces al ser el proceso inverso, el soluto está en el líquido y usamos un gas más bien para extraer ese soluto del líquido. Y vean qué interesante. Volvamos al tema, por ejemplo, los compañeros que tienen la absorción de SO2, por ejemplo, de unos gases de combustión o de un biogás o de algún otro gas. Entonces utilizamos un disolvente X. No sabemos en este momento qué disolvente pues será mejor para el SO2, habría que investigar. Y entonces absorbimos el SO2. Pero normalmente, ¿qué es lo que después vamos a querer hacer? Vamos a querer recuperar ese disolvente. Entonces, ¿qué implica eso? Que tenemos que tener, vean qué interesante, no una torre, sino dos torres. Los procesos de absorción de gases, pues a la par tienen que tener un proceso de arrastre o de desorción, porque tenemos que recuperar el disolvente. O sea, hay que extraer ese soluto de ese disolvente como dicen, para reciclarlo. Y eso después tiene implicaciones para las fórmulas que vamos a ver aquí. Entonces, ¿y eso por qué se recicla? Porque, pues, em, suponiendo que eso fuera un desecho, el SO2 o el CO2, no vamos a botar el disolvente. Imagínense que sean toneladas de disolvente por semana o por mes. Entonces no las vamos a botar, lo que vamos a tratar es de recuperar ese disolvente. Eso creo que lo tenemos claro. Con frecuencia vamos a toparnos con esa situación a nivel industrial, que los disolventes y cosas así, en general no los botamos, en general los vamos a recuperar, incluso si es agua, porque cuando hablamos de toneladas o cientos, miles de millones de litros de agua, pues eso tiene un costo económico, entonces más bien la idea es reciclarlo, aparte del tema ambiental. Igual dentro de aplicaciones,
¿Qué aplicaciones le encontrarían ustedes o que hayan leído, que les hayan contado? ¿Qué aplicaciones conocen de esto de la absorción de gases? ¿Dónde lo usarían ustedes? um, para capturar dióxido de carbono. Para capturar el dióxido de carbono, ok. Esa es una aplicación correcto. ¿Por qué ahora se ha vuelto tan importante? Resulta que este tema de la absorción de CO2 se ha vuelto muy importante en los últimos años. ¿Quién nos quiere decir por qué es tan importante ahora? Yo podría decir un poco. La preocupación del cambio climático y se está tratando de buscar maneras en inglés se utiliza la palabra sequestering, Ujú. palabra que me parece muy interesante y me gusta mucho, Captura. es esa captura a largo plazo de estos gases, porque, bueno, aquí tal vez sea un poco controversial con esta frase, pero los árboles no se ven como el método más a largo plazo para esta captura de estos gases, entonces se quiere encontrar una solución que dure más de solo 100 años. Ajá, sí, de hecho, todas las soluciones que existen para el cambio climático no son a corto plazo. O sea, van a durar de 25 a 50 años para que haya un cambio a nivel, digamos, atmosférico. Entonces, hay gente que está, pues, sembrando árboles. Hay un plan de las Naciones Unidas de sembrar, creo que son 1.000 millones de árboles. O sea, es un plan muy serio. Estaba viendo hace poquito que hay un plan para hacer un corredor verde en África. Sembrar millones de árboles para hacer un corredor verde en África que va a tener pues una serie de pues, beneficios, no solamente el del cambio climático. Por aquí me comenta una compañera que el tema de los refrescos gaseosos, o sea, la industria de las bebidas carbonatadas desde hace muchísimos años utiliza el CO2. Es más, digamos que hace 100 años ya se conocía el agua carbonatada. Y entonces resulta que esa industria, que es una industria muy madura, es una industria muy viejita, y que ya, digamos, eh, hay unos materiales o disoluciones tradicionales que se usan para absorber CO2, las etanolaminas, monoetanolamina, dietanolamina, es lo que normalmente se utiliza. Bueno, ahora se están investigando nuevos materiales, siempre dentro de la familia de las aminas, que se puedan utilizar y que sean incluso más efectivas para absorber CO2. O sea, el tema se ha reactivado. Vean qué interesante. El tema de la investigación y optimizar las torres y optimizar correlaciones y hacer mediciones. Entonces, ese es un tema, pues se ha reactivado por el tema ambiental, por el tema del cambio climático. Si hablamos de SO2, que era lo que mencionábamos hace unos minutos, que es el tema del proyecto de unos compañeros, eso también tiene un componente ambiental importante, porque el SO2, ¿qué es lo que produce el SO2 en el aire? Lluvia ácida. Es correcto. Si ustedes se acuerdan de química general, el SO2 más el agua, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos produce? Es más, digamos Ácido SO3. sulfúrico. Ácido sulfúrico sería el SO3, ácido sulfuroso sería el SO2. Entonces, por eso es que el compañero habla de que lo que se conoce como lluvia ácida, que por ejemplo, las esculturas que había en el Teatro Nacional, para ponerles un ejemplo, en la parte de arriba, ahora están adentro del teatro, las tuvieron que bajar porque se estaban picando, se estaban volviendo porosas debido a la contaminación ambiental en San José, debido al SO2 y al SO3. Ahora lo que hay es una copia afuera, en el Teatro Nacional. Pero para que vean que eso existe, o sea, que en Costa Rica existe contaminación por SO2, por SO3, por todas esas cosas. Y en general en la industria, pues puede ser que tenga o algún gas
no necesariamente tiene que ser un desecho, podría ser que el gas sea incluso un producto de interés para uno y que lo queramos recuperar y entonces usaríamos absorción de gases. Una aplicación interesante es el biogás. Una cosa que podemos hacer nosotros como profesionales es todo el tema este de los biodigestores, la generación de biogás para producir electricidad a partir de desechos agroindustriales o desechos animales, etcétera. Bueno, ese biogás tiene CO2 y tiene vapor de agua y tiene una serie de cosas, y además del metano. Entonces, ese biogás ahí se le hace una limpieza. Esa limpieza básicamente es una captura de CO2. Les hago una pregunta interesante. Supongamos que ustedes absorbieron CO2 con una solución pues no vamos a decir la composición de esa solución es agua más otros componentes. Ya capturé el CO2, ahora necesito reciclar esa solución. Eso significa que tengo que utilizar un gas para extraer ese CO2, pero fíjense que, como dicen, volvería a la situación inicial, volvería a la situación de tener otra mezcla gaseosa. Entonces, ¿qué harían ustedes para usar un gas? O sea, voy a ponerlo así, un gas o un vapor que yo pueda extraer el CO2, pero después pueda separar fácilmente ese gas o ese vapor. Porque eso nos lleva a lo que normalmente se utiliza para extraer el CO2. Incluso yo puedo llegar a tener CO2 puro, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en Praxair para obtener CO2 y poder vender CO2, lo que se utiliza en las empresas de bebidas carbonatadas para pues, separar el CO2. ¿Qué usarían ustedes como el gas o vapor? Y a propósito uso ese término gas o vapor para extraer el CO2 del agua o de la solución. Vean que esta es una pregunta interesante porque es para ponerlos a pensar un poco como ingenieros, pensar un poco en propiedades físicas, termodinámica, una serie de cosas, todo lo que ustedes saben de propiedades físicas de diferentes sustancias. Es más, una sustancia muy simple, muy abundante, nos puede servir. Que no es el aire, porque si no, pues el aire no lo puedo separar fácilmente del CO2. Pero hay otra sustancia muy abundante. Una sustancia que se pueda separar fácilmente del Que se CO2. pueda separar fácilmente, y por eso estoy utilizando a propósito gas o vapor. O sea, no pensemos solo en términos de gas, como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, que son fluidos supercríticos a las condiciones ambientales, sino pensemos en una sustancia que estaría más bien en forma de un vapor, que yo la puedo condensar y así la separo del CO2 y que es muy abundante. No sé si el agua, porque el CO2 es muy soluble en agua. Sí, de hecho el CO2 no es tan soluble en el agua. Em, em, Eso lo podemos comentar después y aunque fuera un poco soluble, o sea, aunque tuviera una cierta solubilidad, pero se va a poder recuperar bastante. Vean qué interesante. Lo que se utiliza en la desorción es vapor de agua, un vapor sobrecalentado. Y entonces ese vapor sobrecalentado actúa como una fase gaseosa que absorbe el CO2 y después yo la condenso y logré purificar mediante un enfriamiento, condenso el agua y entonces logré hacer mi separación del CO2 y el agua de una manera muy, muy fácil, por decirlo de una manera, totalmente diferente a que yo utilizara aire o utilizar algún otro gas, nitrógeno, una cosa así. Entonces vean, las soluciones a veces de un problema a veces son algo muy simple.
Bueno, creo que hemos hablado suficiente de aplicaciones. Esto tiene bastantes aplicaciones, pero las principales tienen que ver con tema ambiental, tienen que ver con CO2, para usar CO2 en diferentes industrias, purificación de biogás, etc. Ahora vamos a hablar de estas fórmulas que tenemos aquí al frente. Entonces, vean qué interesante. Lo que tenemos aquí, empezamos con una cosa que se llama el factor de absorción, o sea, un término, una variable, y que está definido como, vamos a ver un momentito, porque estoy viendo una cosa aquí que me llamó la atención. Ok, aquí hay un pequeño error que se los voy a mencionar. El factor de absorción es L entre mg. Y después dice OV entre mg. Ahí hay un pequeño, ahí hay un error de notación. Lo que quería decir aquí era la V va aquí abajo y aquí va una L, o sea, la L va arriba y en algunos libros aparece G y en algunos libros aparece V. Entonces habría que hacer una pequeña corrección aquí, sobre todo esta V, quitarla, y pues esta G, lo que queríamos decir era que en algunos libros aparece una V. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar así rápidamente. Rápidamente vamos a dibujar un grafiquito aquí, donde vamos a poner una recta de equilibrio que tiene pendiente M. Vamos a tomar nota y vamos a dibujar una recta operación que tiene pendiente L entre G. Pendiente de la recta operación. Entonces, repito, la recta de equilibrio, vamos a decir que tiene pendiente M, y la recta operación, vamos a decir que tiene pendiente L entre G, y entonces estamos hablando de rectas, porque resulta que estas fórmulas que tenemos aquí abajo, pues una de las suposiciones para obtenerlas es que tanto la curva de equilibrio como la curva de operación son rectas. Entonces, por eso hablamos de rectas, de equilibrio y de operación. Entonces, viendo este dibujo, ¿cómo podríamos interpretar este factor de absorción? La relación entre dos variables. Profe, la relación entre las pendientes. Una relación entre las pendientes. O sea, si yo agarro L entre G y lo divido entre M, pues eso es el factor de absorción. Vean qué interesante. Eso de alguna manera es una forma de ver el factor de absorción. Y así la relación entre la pendiente de la recta de operación dividida por la pendiente de la recta de equilibrio. Y entonces, en algún momento habíamos dicho que había un par de modelos que teníamos por allí que nos podían servir para obtener una recta, una recta de equilibrio. O sea, un par de modelos de la forma y igual mx. Algo habíamos mencionado en una clase anterior. Dos modelos que ustedes conocen. Dos leyes, por decirlo de una manera. Es más, vamos a usar aquí, bueno, esas leyes son con Y minúscula y X minúscula. Y ustedes van a ver que por aquí lo que usamos es X mayúscula y Y mayúscula, entonces aplica pues lo que hemos mencionado de la relación entre esas dos variables. Pero hay dos leyes que hemos mencionado que se pueden escribir de la forma Y igual mx. Una de estas se usaba en destilación. Ok,
que eran leyes, ley de un señor ahí y ley de otro señor por allí. Profe, la ley de Henry. La ley de Henry era una de esas, o sea, esta recta podría perfectamente representar la ley de Henry. O sea, entonces, si me dan a mí un coeficiente de la ley de Henry, que dependiendo de las unidades pudo haber sido inicialmente P igual H por C. O sea, presión de gas igual H por C, y yo eso lo puedo acomodar para que sea Y igual MX, con la ley de gases ideales. O bien, en algunos libros me pueden dar directamente de esta forma la ley de Henry. Había otra ley por allí que podía darme una recta de equilibrio. ¿Cuál es esa otra ley? Que usábamos en destilación. Que en destilación hacíamos esto. K por X. Y usábamos digamos, para ciertas situaciones era muy fácil calcular la K. Que decíamos que la K era igual a la presión de vapor entre la presión. Y ahí estamos usando una ley. Es una ley en el sentido de hace 100 años, que decían ley de Gay-Lussac y ley de Boyle, y todas esas relaciones físicas las llamaban leyes. ¿Cómo se llamaba esta? La ley que nos permite escribir esto, K igual presión de vapor entre la presión, para usarlo en destilación. Pues es la de Roll. Exactamente. La ley de Raoult. Entonces tenemos que tener presentes esas dos, porque a lo mejor de ahí podemos agarrar información para poder obtener nuestra curva de equilibrio o nuestra recta de equilibrio. En otras ocasiones pues va a ser algo experimental. Y cuando nos pasemos a absorción de CO2, pues vamos a ver que en ese caso ya esto no va a ser una recta, va a ser una curva. Entonces tenemos pues que trabajar pues lo que hemos hecho en algún momento, de dibujar la curva de equilibrio y hacer pues ya sea contar escaleras o lo que vayamos a hacer. Entonces, esto es como un análisis preliminar, el factor de absorción, entender muy bien el factor de absorción, de dónde podemos sacar la curva de equilibrio. Y entonces, vean qué interesante, como les decía, pensemos en términos de lo que habíamos visto en extracción líquido-líquido, que incluso por allí se hacían unos balances de masa en contracorriente y uno podía llegar a una fórmula que me decía, en extracción líquido-líquido decíamos la fracción o el rendimiento de la fase inferior, que era lo que se quedaba en el líquido. O sea, lo que no se extraía, y nos daban una fórmula. Y entonces aquí vamos a hablar de la fracción no absorbida. La fracción no absorbida es lo que se quedó en el líquido. La fracción de soluto, el porcentaje de soluto que se quedó en el líquido. Entonces vean esta fórmula, en función del factor de absorción, podemos calcular la fracción no absorbida. Dice A menos 1 arriba y aquí abajo A a la N más 1 menos 1, donde N es el número de etapas. Aquí estamos, como dicen, volviendo al concepto de las etapas de equilibrio. O sea, tenemos N etapas, N platos. Imaginémonos una torre de platos. Entonces, N platos que vamos a considerar en equilibrio, 100% eficientes. Y entonces, vean la fórmula. Pues esta es una fórmula en realidad bastante simple, y la encontró un señor llamado Kremser en 1932. Por allí tenemos una presentación también en material de apoyo que dice diferentes formas de obtener la ecuación de Kremser, y yo les recomiendo pues estudiar ese documento, porque ahí están, pues hay como 4 formas diferentes de obtener esta ecuación. Incluso, les repito, en el curso anterior nosotros la obteníamos analizando la extracción líquido-líquido.
Entonces, una fórmula muy importante porque tiene, pues, tiene más de una aplicación. Entonces, la fracción no absorbida ya ya la definimos. Luego dice fracción absorbida. ¿Qué sería la fracción absorbida? Debería ser muy fácil de contestar. Lo demás, profe. Lo que le falta al 100%. Sí, sí, el 100% absoluto se va a dividir en dos fracciones. Una es la fracción no absorbida y evidentemente la otra va a ser la fracción absorbida y por eso aquí aparece como 1 menos. O sea, 1 es la unidad del 100%, entonces 1 menos el término que teníamos aquí arriba, o sea, la fracción no absorbida, va a ser la fracción absorbida. Entonces, esto lo podemos escribir así. 1 menos fracción no absorbida. Entonces eso conceptualmente es eso. O sea, la suma de estas dos debería darme 1. Y haciendo una manipulación algebraica, vean que yo puedo llegar a esta otra fórmula. A esta otra fórmula, entonces... Entonces, o sea, tengo dos fórmulas, pero en realidad es lo mismo. O sea, una se saca de la otra. Eso es, y entonces, dependiendo de los libros, en algunos libros lo que deducen es la primera fórmula y en otros libros lo que deducen es la segunda fórmula. Entonces, esto, pues, yo puedo usar cualquiera de las dos. Puedo calcular la fracción no absorbida o puedo calcular la fracción absorbida. Puedo usar la primera fórmula y luego hacer 1 menos y saco la fracción absorbida. O sea, tengo varias opciones para, digamos, calcular estas dos fracciones. Vean qué interesante. Ahora viene una fórmula para la fracción absorbida, pero en términos de y1, yn más 1, x0. Y entonces eso nos lleva a que nos tenemos que imaginar cómo es esta torre. ¿Se acuerdan de la torre de destilación? ¿Cómo era que se numeraba la torre de destilación cuando teníamos etapas? ¿Cuál iba arriba? ¿Cuál iba abajo? ¿Cómo se numeraba de abajo para arriba, de arriba para abajo? ¿Dónde poníamos el plato 1? Para hacer los cálculos que había que hacer, los cálculos plato por plato. ¿Dónde poníamos el plato 1? ¿Lo ponemos arriba o lo ponemos abajo? Podemos hacer una votación inclusive. ¿Cómo? Se pone arriba. Correcto, se pone arriba. Los que contestaron arriba, pues es correcto. Entonces el plato 1 lo ponemos aquí arriba. Y vamos numerando para abajo. Y entonces cuando llegamos a la parte de abajo, pues tendríamos el plato n. Y entonces eso nos va a definir la nomenclatura de los flujos. La nomenclatura de los flujos. Entonces el flujo de líquido que entra por aquí, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo L qué? El subíndice, ¿cómo sería el subíndice? Habría un L y habría un X mayúscula. Vean que es el 1 es el plato 1 y esto está antes del plato 1. Entonces, ¿qué número le pondrían? Un L0. L0, correcto, L0. Vean, y también va a haber un X0. Entonces, el X0 que aparece ahí en esa fórmula, pues es la concentración pues libre de soluto del líquido que entra. Entonces ya tenemos pues ya el significado de X0.
Y ahora vean el gas que sale aquí. Aquí sale una corriente de gas o de vapor. Bueno, en este caso hablemos de un gas, porque es lo que está entrando, el gas que estamos limpiando, por decirlo así. ¿Cuál sería la letra? La G y un número o Y y un número. ¿Cómo lo escribiríamos? Es la corriente de gas que sale del plato 1. Entonces sería G1. G1, correcto, G1. G1, y entonces, digamos, fracción del soluto en esa corriente va a ser Y1. Entonces, eso, vean que aquí aparece Y1 en la fórmula. Entonces, esa es la corriente de gas a la salida. Y aquí abajo, ¿cómo escribiríamos la corriente de líquido? El L y el X. ¿Cuál sería el subíndice? Tengo que hacer una pequeña corrección. Tengo que hacer una pequeña corrección porque lo que dijo por ahí una compañera me parece es correcto, de que lo que lleva la N es lo que sale del plato. Lo que entra al plato está, digamos, antes, está antes. Entonces, lo correcto es esto, más bien LN y XN. LN y XN. ¿Y cómo sé eso? Porque en la fórmula vean que aparece YN más 1. YN más 1, entonces esta fórmula está correcta. Entonces pues tiene que ver con la nomenclatura. Entonces la nomenclatura correcta es GN más 1. ¿Por qué? Porque está afuera de la columna. Entonces en este caso es uno más, por decirlo así. Uno está como si viniera de un plato posterior al plato N. Y entonces aquí tendríamos N más 1. Entonces, pues ahora sí estaría correcto. Es más, L0, Ln tiene sentido si lo comparamos con G1, Yn más 1. Están como corridos. Entonces, eso es para poder entender esta fórmula que tenemos acá. Entonces, ahora tratemos de interpretar esta fórmula. Tratemos de interpretarla. Entonces vean que para interpretar esta fórmula, lo que yo hice fue, o sea, los libros como en Treibel nos dicen que la fracción absorbida en función de las concentraciones es Yn más 1 menos Y1 en el numerador y Yn más 1 menos Mx0 en el denominador. Y entonces lo que yo hice para interpretar esto es multiplicar por Gs, que es acordémonos, flujo de gas libre de solvente, libre de soluto, y multipliqué por G arriba y abajo, y entonces nos interesa interpretar lo que está en el recuadro rojo. Vean que dice Gs, que multiplica a la diferencia Yn más 1 menos Y1. Acordémonos que es absorción, entonces la concentración de entrada es mayor que la concentración de salida en el gas. Y esas concentraciones las estamos multiplicando por el flujo másico o el flujo molar, depende del problema. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar eso que está en el recuadro rojo? Eso tiene una interpretación y es más, eso ya lo hemos visto, esa expresión G por Yn más 1 menos Y1, tal vez lo hemos visto como Y2 menos Y1 en este curso. Imaginémonos que fuera, o Y1 menos Y2, imaginémonos que fuera la columna de contacto continuo. ¿Qué obtenemos si la diferencia de concentraciones multiplicado por el flujo de disolvente?
este dibujito y otras cosas que yo escribo, pues ustedes las pueden ir anotando en su cuaderno de notas y pueden después anotarlas en este mismo documento si ustedes luego lo imprimen o si el programa que ustedes tienen les permite hacer anotaciones. Entonces, si yo les digo que esto es un balance de masa, ahora sí le encuentran más sentido, el numerador. ¿Se acuerdan el balance de masa que decíamos lo que pierde el gas es lo que gana el líquido? Entonces, ¿ahora qué representaría el recuadro rojo? Lo que pierde el gas sería. Correcto, exactamente. Entonces, esto representa lo que perdió el gas, que es lo que se absorbió, o sea, lo que se absorbió realmente que sale de un balance de masa. Que está aquí es un balance de masa. Entonces, como es una fracción, pues tendríamos algo así como real entre teórico, para que tenga sentido, para que sea un número entre 0 y 1. Entonces, lo real es el numerador que sale del balance de masa. Y lo de abajo, pues va a ser, por decirlo así, lo máximo o lo teórico, o sea, lo que teóricamente, el máximo posible que se podría absorber. Vean que está representado por esto que está acá, que estoy poniendo en el recuadro azul. Entonces ahora nos tocaría interpretar esto. Entonces, para interpretarlo, lo primero que podemos hacer es que ustedes con el dedo en la pantalla van a tapar el término que dice MX0. Lo vamos a tapar y solo nos vamos a fijar en el término GS-YN más 1. Entonces, ¿qué representaría GS-YN más 1? Lo que tenía el gas al principio. Exactamente, el contenido de soluto en el gas inicialmente, a la entrada. Entonces, vean qué interesante. Si el solvente es puro, al inicio, libre de soluto, ¿cuánto valdría X0? Cero. Valdría 0 y entonces se nos desaparece el término MX0. Entonces, digamos que con solvente puro, la cantidad máxima que yo podría absorber pues sería el contenido de A en el gas, que sería GS-YN más 1. Entonces, esa es la primera interpretación que podríamos hacer del denominador. Cantidad máxima con disolvente puro sería GS-YN más 1. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿por qué razón ahora se resta M menos MX0? Y vean que MX0, volveríamos al tema de las peras y de las manzanas, que MX0, X0 es fase líquida, Y es fase gaseosa, entonces la M tendría la función como de un factor de conversión de líquido a gas. Entonces, ¿por qué se está restando este término menos MX0? Que ya no sería, el X0 ya no sería igual a 0. ¿Qué representaría esta situación? X igual a 0 es solvente puro. Cuando la X es diferente de 0, puede tener un valor pequeñito, pero diferente de 0, ¿qué representaría? ¿Qué pasó con ese disolvente? El disolvente ya venía con un poco de soluto. El disolvente ya viene un poco de soluto, que es como decir que es reciclado. Entonces vean que con disolvente reciclado, la capacidad teórica ya no sería la misma. O sea, si
O sea, tengo que restar esto. O sea, en el líquido, digamos, ya la capacidad, digamos, del disolvente no va a ser la misma, entonces eso se representa, pues, con esta diferencia que restamos mx0. Eso que estamos mencionando está dicho aquí arriba, donde analizamos, aquí arriba se analiza esto que estamos mencionando. El numerador representa la masa absoluta absorbida, el denominador representa la masa total disponible o máxima, y se toma en cuenta el hecho de que el líquido puede traer una concentración residual de soluto. Y entonces, ya casi esto lo vamos a ver en forma gráfica, e inclusive vamos a poder resolver un ejemplo. Entonces, vean que lo que estamos haciendo es como analizar en profundidad estas fórmulas que están en el Table, o que están en el OneCat, o que están en otros libros, que no sea simplemente darles las fórmulas, sino realmente agarrarlas, desmenuzarlas, analizarlas, y que realmente entendamos de dónde salieron, qué significan. Entonces, vean esta pregunta: ¿por qué la fórmula es con Y? O sea, la fórmula, lo principal son las Y, yn+1, y1, aparece por ahí x0. ¿Y por qué se usan estos datos? ¿Por qué no se usan otros datos? De hecho, la respuesta está en la pantalla, pero es para que pensemos un poquito en eso. ¿Por qué usamos los Y? ¿Y por qué usamos x0? Es información que yo tengo, es información conocida. Eso equivale a, digamos, lo que hacíamos cuando hicimos balances de masa de columna, que hacíamos unas líneas horizontales y una línea vertical. Las líneas horizontales representaban Y1 y Y2, y la línea vertical representaba X2. Eso era. ¿Y por qué hacíamos esas líneas? Porque era la información que yo conocía. O sea, entonces, esa es una pregunta que yo me tengo que preguntar, valga la redundancia, en estas situaciones: ¿qué datos tengo, qué información conozco, para poder empezar de allí, empezar de lo que yo conozco? En este caso, lo que yo conozco son las concentraciones de entrada y de salida del gas y la concentración de entrada del líquido. Por eso es que esa es la información que se utiliza, más la M, que es la pendiente de la recta de equilibrio. Finalizamos este análisis calculando la fracción no absorbida, pero a partir de las Y y de la X0. Entonces, vean pues que nuevamente es 1 menos la formulita que hemos estado analizando, y se obtiene esta otra fórmula. ¿Y por qué nos interesa esta fórmula? Porque es la que aparece en el gráfico de Kremser, la figura 5.16 del Table, que es la que vamos a ver ahora, y que vamos a ver cómo se utiliza y vamos a hacer ejemplos. Vamos a poder hacer aquí mismo, nos inventamos unos ejemplos y los resolvemos. Entonces, esto es, por decirlo así, el caso de absorción. Y el caso de desorción, que está acá, pues es muy, muy parecido. O sea, el análisis es prácticamente lo que hemos hecho, con el detalle que ahora cambian las cosas, que el factor ahora se llama de desorción, y es el inverso del factor de absorción. Y entonces, pues las fórmulas son muy, muy parecidas, nada más que ahora usan la S, y donde teníamos Y, ahora vamos a tener X, porque lo que vamos a conocer son las concentraciones de líquido a la salida y a la entrada, y donde teníamos X0, pues lo que vamos a tener es Yn+1, que va a ser la concentración de entrada del gas. Y entonces aplica todo el análisis que hicimos, pues lo podríamos reproducir aquí, nada más que cambiando las fases y cambiando digamos, las variables X y Y, las intercambiamos, y resulta ser pues la misma historia.
Entonces, esto digamos, se los dejo a ustedes que, pues, que lean esta sección de desorción y la analicen ustedes de la misma manera que hicimos la parte de la absorción. Y aquí tenemos una fórmula que es la que aparece en el gráfico de Kremser, que en realidad no lo hizo Kremser. El gráfico original de Kremser es muy diferente, pero es el gráfico, digamos, que se conoce, o sea, que en la mayoría de los libros está. Entonces, si les parece, vamos a pasarnos ahora a ver ese gráfico. Hasta aquí, digamos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Hemos ido así como despacito porque esto nos interesa, como les dije, me interesaba desmenuzarlo, analizarlo muy bien. Más que sacar esta fórmula, pues me interesaba analizarla, o sea, descomponerla. Para ver cómo se saca esta fórmula, pues podemos ir a la presentación que les comenté, diferentes formas de obtener la ecuación de Kremser, o bien podemos irnos a los apuntes de extracción líquido-líquido. Por lo menos yo les puedo pasar incluso mis apuntes de extracción líquido-líquido para que ustedes vean cómo se obtenía la fórmula de extracción líquido-líquido contracorriente y que ustedes vean que es la misma fórmula que la que aparece aquí con la S. Esta fórmula que está acá es la que usamos en extracción líquido-líquido, contracorriente. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasarnos a un gráfico. Aquí tenemos a la par el gráfico de Kremser. Entonces, ustedes lo pueden bajar. Este es un gráfico de buena calidad. Ustedes lo pueden bajar, lo pueden imprimir. Este gráfico también aparece en el Tribal. Como les dije, figura 5.16. Este gráfico aparece en otros libros también. Lo pueden conseguir en Internet. Este yo lo conseguí en Internet. Entonces, lo voy a poner así. Y ustedes me van a decir qué les llama la atención. Analicémoslo un minuto y ustedes me dicen qué les llama la atención. Si tuviéramos que describir el gráfico con palabras. Bueno, en el eje Y está el término que acabamos de ver ahora, ¿eh? En el eje Y tenemos exactamente, dice, para absorción dice Y1 menos MX0 entre YN más 1 menos MX0, y esto representa la fracción, habíamos dicho que representaba la fracción no absorbida, o sea, FNA, por decirlo así, fracción no absorbida. Es más, ¿cómo sabemos que es fracción no absorbida? Vean que los valores que tiene, 0.0005, 0.001, 0.01, 0.02, o sea, son valores muy pequeñitos. Aquí arriba, pues ya tiene valores más grandes. O sea, llega hasta 1, 0.8, 0.6, 0.4, pero hay valores muy pequeños. Entonces, si fuera fracción absorbida, pues generalmente a mí no me interesaría una fracción absorbida de 0.01, o sea, de un 1%, sería muy, muy baja. Entonces, en forma práctica, o sea, para la práctica, hacer cálculos. Entonces, esto tiene la pinta de ser fracción no absorbida. Eso es lo que les quiero comentar. Por los números que están acá, tiene la apariencia de que es fracción no absorbida y en efecto, esa es la variable que estamos viendo acá. Y luego nos dice, en el caso de stripping, o sea, arrastre de absorción, pues aquí aparece la fórmula xn menos ynp más 1 entre m y abajo x0 menos ynp P más 1 menos M. Además, no nos tenemos que aprender las fórmulas porque aquí están. Después, en el eje horizontal que tenemos, ¿qué representa este NP?
El número de platos teóricos. El número de platos teóricos, vean qué importante. Entonces, vean, este NP, esta puede ser una incógnita. Yo puedo tener como incógnita la fracción no absorbida. Puedo tener como incógnita NP. Y hay una tercera variable. ¿Cuál es la tercera variable? A o 1 entre A. A o 1 entre A. Entonces, ¿cómo era que se llamaba la A? ¿Qué nombre le habíamos puesto? Factor de absorción o Factor de desorción. absorción, correcto. Y el otro se llama factor de desorción, conocido como S también. O sea, vean que este gráfico se puede usar tanto en absorción como en desorción. Simplemente en un caso va a ser A y en otro caso va a ser S. Y la fórmula, pues aquí nos están diciendo cuál se usa para absorción en el eje vertical y cuál se usa para arrastre. Entonces, este gráfico es muy práctico para utilizar y resolver problemas. O sea, un ejercicio de un quiz, de un examen, pues lo podemos resolver usando este gráfico. Entonces, ¿cómo se utiliza este gráfico? Que es como decir qué tipo de problemas me pueden poner o puedo tener que resolver relacionado con ese tema de absorción por etapas. Bueno, pues tengo 3 variables, entonces si me dan 2 de ellas, yo calculo la tercera. Si me dan, por ejemplo, la fracción no absorbida y el factor de absorción, entonces yo puedo calcular cuántas etapas necesito para llegarle a la fracción no absorbida, que eso equivale a decir al llegar a cierto porcentaje de absorción. Si me dan, digamos, el factor de absorción y me dicen con cuántos, digamos, por ejemplo, con 8 etapas, cuánto sería la fracción no absorbida. O sea, cuánto quedaría de soluto en el líquido en porcentaje, pues yo solo puedo calcular usando este gráfico. O sea, puede ser que la incógnita sea en el eje vertical. Y finalmente, pues incluso podría ser que me den el N y la fracción no absorbida y que yo diga cuánto tendría que ser el factor de absorción para poder llegarle a esos parámetros de fracción no absorbida y de número de etapas. Vamos a ver, por aquí tenemos una consulta en el chat. Vamos a ver en el chat. El gráfico está en mediación virtual, correcto. De hecho, yo lo tengo en donde dice material de apoyo. Podría ser que el profesor Richmond tenga una versión equivalente. Entonces, en mediación virtual está el gráfico. Muchas gracias. Entonces vamos a resolver un ejercicio, vamos a resolver ejercicios. Es más, ustedes vean que ustedes podrían ponerse a inventarse ejercicios. Entonces vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir que tenemos una relación L entre G igual a, digamos, una relación L entre G, o sea, flujo de líquido entre gas igual a 10. Y tenemos una constante de la recta de equilibrio que es igual a 5. Y entonces vamos a calcular el factor de absorción. ¿Cuánto valdría ese factor de absorción? Que dijimos que era la relación o el cociente entre las pendientes de la recta operación y la recta de equilibrio. 2. Valdría 2. Ajá, lo hice, digamos, sencillito, que el número saliera sencillo, pero además que el número nos apareciera entre las líneas que están acá. O sea, vean que si hubiera sido, por ejemplo, 2.1,
2.1 yo no lo tengo en este gráfico, entonces tendría que aproximarlo por la curva más cercana. O en algún caso tal vez tenga incluso como que interpolar ahí, interpolar entre dos curvas para poder responder. En este caso, yo lo hice para tener que el factor de absorción sea 2. Entonces, eso me determina, pues, que voy a utilizar digamos, esta curva que estoy marcando por acá. Esta es la curva que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a leer el factor, vamos a leer fracción no absorbida para unos valores. Para unos valores vamos a decir que si tenemos, si tuviéramos, vamos a ver que podamos leerlo donde aquí estamos viendo. Digamos que tenemos 4 etapas. Vamos a decir que para 4 etapas y vamos a leer la fracción no absorbida. ¿Cómo haríamos? El que quiera, el que tenga la respuesta nos la puede decir o la puede escribir en el chat. Vamos a abrir el chat para tenerlo por acá. Los que lean el gráfico y ponen la respuesta en el chat. Y si alguien quiere decírnosla por el micrófono, también, por favor, lo puede hacer. Y ya vamos a leer cómo leemos. Cómo hicimos la lectura. Vean que esto de leer gráficos, pues, lo tenemos que hacer mucho. Pero con que ahora hay computadoras y cosas así, pues mucho de esto también los necesitamos meter en forma de fórmulas y son las fórmulas que acabamos de ver. Profe, estamos para 4 etapas teóricas. 4 etapas teóricas, correcto. ¿Cuánto sería la fracción no absorbida? Y estamos absorción, por eso hablo de fracción no absorbida. Seguimos con una A igual a 2. Seguimos con A igual a 2, correcto. Bueno, estaría entre 0.03 y 0.04. Correcto, ok. Y si tuviéramos que leerlo, o sea, de definirlo, de nuevo, como es gráfico, hay que hacerlo aproximado. 0.035. Vamos a ver. Vean que lo que está haciendo el compañero muy posiblemente es subimos por la recta vertical de n igual a 4 y vamos a llegar hasta donde está la curva de a igual a 2 y ahí tenemos, aquí el detalle es que volvemos a tener una escala logarítmica, entonces hay que tener cuidado que no necesariamente es lineal, es más, todo eso está corrido, entonces podría ser 0.031, por ejemplo. O sea, es 0.031, 0.032. Si quisiéramos ser más precisos, pues incluso tal vez sea mejor usar la fórmula. Pero digamos 0.032. Entonces, en términos de porcentaje, ¿cómo interpreto eso? En términos de porcentaje. No es difícil la pregunta. Sería 3. 3%, o sea, 3%, 3.2%. Y si les pregunto la fracción absorbida. 1 menos eso. Sí, ¿y cuánto nos daría? Un 96,8%. 96,8. Entonces vean que podría ser que la pregunta del quiz o del examen, etcétera, fuera la fracción absorbida inicialmente. Entonces, pero yo tengo el gráfico, lo que me da es la fracción no absorbida, pero yo después puedo calcular la fracción absorbida. Tiene lógica. O sea, lo que me pregunten, fracción absorbida, fracción no absorbida, pues yo lo voy a poder contestar, nada más que el gráfico lo que tiene graficado es fracción no absorbida. Ahora bien, si en vez de 4 etapas tuviéramos
8 etapas, ¿cuánto sería la fracción no absorbida? O sea, lo que quedó en el líquido. A ver. 0,0018, tal vez. Ok, .0018 dijo el compañero que leyó bastante, digamos, fino. Yo incluso estaba leyendo .002, haciéndolo más aproximado. Entonces, si fuera .0018, ¿cómo lo interpretamos eso ahora en términos de porcentaje? Y a propósito estoy preguntando esto para que practiquemos esto, que no se nos vaya a ir una coma decimal, un 0 más o un 0 de menos, cuando hacemos estos cambios de porcentaje a fracción. Entonces, ¿cómo interpretamos esta fracción no absorbida como porcentaje? 0,18%. 0,18. Vean cómo cambió de 3% a .18%, aumentando el número de etapas. Y entonces, ¿cuánto sería la fracción absorbida? Sería un 99.82%. Vean, mayor al 99%, es más, casi 100%, 99.8. Entonces, y esto nos ilustra también, pues, que entre más grande hago mi torre, pues voy a poder separar más, voy a poder absorber más. Ahora hagamos una variante. ¿Para qué número de etapas necesito para que la fracción no absorbida sea del 1%, que es donde tengo el puntito rojo? Seis etapas. 6 etapas. Esa respuesta es muy interesante. Muchas gracias. Y porque, digamos, si hacemos movimiento horizontal hasta llegar a la curva de A igual a 2 y bajamos, vemos que quedamos entre dos líneas, la línea de n igual a 5 y la línea de n igual a 6. Entonces, ¿por qué la compañera escogió 6? Ella puede responder, vos puedes responder, pero también puede responder cualquier otra persona. ¿Por qué creen que la mejor respuesta, o sea, hay dos posibles respuestas. Una de ellas es n igual a 6. ¿Y por qué esa respuesta estaría buena? Profe, porque igual que los platos de la torre, uno no puede tener 0.5 platos, digamos, tiene que ser un número cerrado. Entonces no puedo tener 5 etapas porque en realidad no me alcanzaría para todo. Tendría que agarrar el número mayor. Eso es correcto, muchas gracias. Ese es el razonamiento, que como los platos físicamente es un número entero, yo tengo que redondear hacia arriba, porque si no me voy a quedar corto en la separación. Entonces sí, es correcto, muchas gracias. Como esto es teórico, como esto es, digamos, un ejercicio de papel, pues yo también podría, y eso lo vamos a ver esto también lo podemos hacer con escaleras. O sea, esto yo podría haberlo hecho haciendo una escalerita. Esa es otra forma de hacerlo, que es equivalente a este método gráfico y que es equivalente a la fórmula. Y entonces habríamos obtenido también entre 5 y 6 y una respuesta válida, como dicen por lo menos en el papel, pues habría sido también decir, bueno, esto también es logarítmico. Entonces, aproximadamente 5,6, por ejemplo, haber hecho una aproximación decimal y decir 5,6, 5,7 etapas. Eso también se vale, por lo menos en este contexto. Si ya tengo que, pues, irme a construir la torre o a comprar la torre, etcétera, pues posiblemente tendría que irme hacia arriba.
Es más, la torre real no va a tener 6 etapas, va a tener más de 6. ¿Por qué digo esto? Ya casi para terminar. ¿Por qué creen que si yo voy a comprar una torre para hacer este proceso que estamos analizando, factor de absorción, digamos, fracción no absorbida, 1%, ¿por qué la torre en la realidad va a tener más de 6? Va a tener 8, 10, 12 platos. Y son cosas que se mencionaron en el curso anterior. Estoy refrescándoles la memoria. Por el factor de seguridad. Factor de seguridad, bueno, ese factor es de 10%, pero hay otra cosa todavía más importante. Que está de fondo, es una cosa de fondo. Hay que contar el rehervidor, ¿era? O algo así. El rehervidor, para propiamente la torre, no contamos el rehervidor. Pero vean qué dice aquí, number of theoretical trays, número de platos teóricos. O sea, el 6 es los platos teóricos. Entonces, la torre que vamos a construir, en realidad va a tener 8, 10, 12 platos. Entonces, ¿qué es lo que está de por medio? Cuando al pasar de 6 a 8, de 6 a 10, o sea, ¿cómo sabríamos que nuestra torre real, por decirlo así, va a tener 8, va a tener 10, va a tener 12 platos? Es que los platos Adelante. Los platos teóricos se calculan considerando etapas de equilibrio. Es cierto, ajá. Y entonces, ya alguien me puso la respuesta aquí. Ya se las digo. Profe, es por la eficiencia de los platos. La eficiencia de los platos, correcto. Entonces, los platos reales no son 100% eficientes, tienen una eficiencia del 50%, del 60%. Entonces, perfectamente puede ser que la torre real tenga 12 platos en vez de 6, por la eficiencia de los platos, porque ya sería un plato real y no un plato teórico. ¿De acuerdo? Entonces, vean que esto a grandes rasgos es el tema de absorción por etapas. O sea, esto que hemos hablado hoy es la teoría que ocupamos para absorción por etapas.